En este país, donde algunos prefieren el silencio cómplice y otros se esconden tras la cortina de lo políticamente correcto, de vez en cuando alguien se atreve a decir las cosas por su nombre. Porque mientras los ideólogos de siempre nos intentan vender el mismo fracasado proyecto, ese que ha hundido naciones, ha destruido economías, ha arrasado con las libertades más básicas, aún quedan voces que no se dejan amedrentar. Hoy, una de esas voces ha sido la de Checho Irán. Con claridad, con valentía, ha puesto sobre la mesa una verdad incómoda para la progresía. Una verdad que en este canal no vamos a ocultar. Así que prepárese, amigo, porque lo que escuchará a continuación puede que a más de alguno le haga rechinar los dientes. Responder o sea, quería complementar lo del Checho, pero dale. No, complementa. Dale, Yo creo que la Pasita tocó un tema súper importante respecto de la herencia cultural, emocional, histórica a la que pertenece cada mundo y que hasta el día de hoy sigue teniendo un impacto y una incidencia política, electoral fuerte, importante. Yo creo que se sigue siendo un tema, y además un tema que, como lo vemos claramente, se reactiva en los contextos de elecciones presidenciales, de procesos electorales importantes, como fueron, por ejemplo, los plebiscitos constitucionales. Y yo quería mencionar que, para mí, efectivamente, a la derecha, paradójicamente, le cuesta poner sobre la mesa sus propios dolores. Sí, claro. Yo entiendo que el dolor de la izquierda, después de lo que fue el golpe de Estado, la tortura, el exilio, los detenidos desaparecidos, los ejecutados políticos, ese es un drama que no se ha repetido, que no ha tenido parangón en la historia de Chile. Así es. Pero la derecha, a partir de la década del 60, vivió la destrucción de su mundo con la reforma agraria. Sí. Con el despojo de la tierra. Frey intentó hacer una reforma agraria legal, respetando la institucionalidad, con un proyecto de ley, se iban a pagar las indemnizaciones, se iba a hacer las cosas como correspondía. Pero el año 65, cuando la reforma agraria de Frey llevaba un año, surge el MIR, y el MIR empieza a incentivar las tomas de terrenos ilegales. Y para el gobierno de Frey eso fue algo imposible de frenar. Había un sector del Partido Socialista que apoyó desde fuera de eso, pero tenía y participaba también de las tomas ilegales de fondo, y eso significó un quiebre para un sector de la sociedad chilena que tenía un arraigo a la tierra ancestral y que había construido toda una cultura política, nacional, toda una manera de vida, una forma de vida en torno a la tierra. No nos olvidemos que entre el 64... Ese fue un robo. Cuando empezó el 64, la reforma agraria con Frey, y termina el 11 de septiembre del 73, se habían expropiado en Chile 10 millones de hectáreas. Y eso no volvió nunca atrás. La oligarquía tradicional en Chile, los latifundistas desaparecieron. Un sector completo de la sociedad desapareció. Y yo creo que... y los papeles con los cuales te pagaban, que en el gobierno de Frey al comienzo funcionaron. No, pero después los papeles no servían ni siquiera como papel confort, porque eran muy duros. Los de Allende, sí. Al final los famosos chiribonos se pagaban a 30 años. Sí. A 30, y no se pagaron nunca, con unos precios. Pero Max, y lo digo además en el contexto de estar en radio. Agrégale a tu análisis, agrégale a tu análisis lo que dije yo, que después vino todo el tema de la industria. Pero empezó durante el gobierno de Allende. Sí, claro. Se cumplió el programa. Yo entiendo eso, pero sin embargo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la profundidad del dolor, tú dijiste una palabra que es súper importante, que tiene que ver con la oligarquía. Quedaba la sensación de que esto, si bien es cierto, se hizo bajo métodos ilegales, violentos muchas veces. No al comienzo, en el momento, el gobierno de Frey se intentó hacer responsablemente. Sí, yo lo sé. Pero afectó precisamente a una oligarquía, a gente que tenía lo que dice el Checho, las industrias. Efectivamente desapareció Suma, desaparecieron grandes empresas que generaron mucho valor. Pero eso ya fue en la UP. Sí, pero espérate, generaron mucho valor a mucha gente. Sin embargo, cuando tú expropiabas un gran fondo, expropiabas una empresa, afectabas a una pequeña familia. El dolor que hubo en el gobierno militar, y por eso hay un afecto al respecto, fue mucho más transversal y mucho más de las clases más desposeídas. Entonces eso genera un relato que es muy distinto, porque yo no puedo pararme y decir, mira, yo como latifundista me quitaron el fondo y mira el dolor que tengo. Eso nos genera un relato épico. Y eso, a pesar de que uno entiende el dolor que hay detrás, el despojo que hay
de gente que trabajó incansablemente por construir un mejor destino para él y para los suyos durante generaciones. Yo eso lo entiendo, pero desde el punto de vista de la épica del relato es distinto. Estoy de acuerdo. Entonces, es muy distinto que tú digas, mira, nos vamos a juntar todas las grandes familias que nos despojaron las empresas y ese es el dolor nuestro. Pero ¿sabes qué? Quiero terminar la idea. Yo creo que el problema que ha tenido la derecha, vuelvo a insistir, que tiene que ver con que piensa fundamentalmente desde el punto de vista del egocentrismo. De sus propios intereses. Así es. Y eso es un tema muy complicado, porque hay gente tremendamente competente y tremendamente capaz y tremendamente generosa, pero que le cuesta dar el paso adelante. Tú lo dijiste también, que hay un sector de la propia derecha que no quiere juntarse con otro sector de la derecha, lo que desde el punto de vista como una visión histórica es un error gigantesco. Es un error gigantesco. Mira lo que dijo la diputada Gloria Navillán en una entrevista que le hicieron hace poco en Chilevisión, que si en segunda vuelta le ponen a Kast Toa, ella vota por Toa. Te estoy diciendo que hoy día es del Partido Nacional Libertario y fue del partido de Kast y está disponible a votar por Toa porque no quiere votar por Kast, porque está por temas personales, me imagino, porque no son políticos. Y menos aún por Matei, me imagino. No, por supuesto. Entonces, al final tú decís, pero ¿cómo? Una persona que viene del partido de Kast está disponible a votar por Toa, que es algo totalmente contrario, solo porque, no sé, tendrá su personalismo con... Habrá que preguntarle, Oye, y lo dijo en Chile. Ya que nos metimos un poquito en la historia, voy a leer este mail de Juan Gómez que dice: siendo infante marina el año 72 en Valparaíso, fui testigo presencial de cómo las hordas comunistas desfilaban a lo largo y ancho de la avenida Pedro Montt, custodiado por carabineros y ordenado por el entonces Carlos González Márquez, intendente de Valparaíso. Comunistas armados de linchacos, cadenas, mochilas, cascos, pañuelos cubriendo su rostro. Era un verdadero amedrentamiento hacia la ciudadanía de que ellos eran los que mandaban. Año 72. Yo también lo vi, Juan Gómez. Por eso cuando a mí me tratan de contar una historia, yo les digo, no, pues esa cuestión cuéntensela a los cabros chicos que lo pueden concientizar, pero los que vivimos esa época sabemos perfectamente quién fue el Salvador Allende y su gobierno. Fue desastroso, fue el peor gobierno. Y hoy día a Salvador Allende le levantan estatua y prácticamente es el faro de la izquierda en Chile, se declaran allendistas. ¿Cómo alguien se puede declarar allendista? ¿Cómo no haber un capital de derecha que haga una película como la hacen los americanos, que se gasten plata y muestren lo que se vivió en esa época, con objetividad? Si yo no estoy pidiendo que sea parcial, que lo muestren con objetividad. Tú salías a la calle y no sabías si te iban a agarrar a palo, qué sé yo, los momios al paredón y las momias al colchón, algo así era el grito que gritaban, amedrentaban, la gente andaba con miedo en la calle. Así que a mí no me vengan con payasadas, los que se declaran allendistas, para mí por ningún motivo voy a votar. Y quiero terminar muy breve respecto de lo que planteaba Ricardo. Yo estoy de acuerdo con lo que dices respecto a lo que significó para la oligarquía y para los latifundistas la expropiación de las tierras, y sobre todo cuando la expropiación se empezó a hacer al margen de la institucionalidad, de la ley y del pago correspondiente de las compensaciones, de las indemnizaciones. Pero el quiebre que se provocó en la sociedad chilena a partir de la reforma agraria es un quiebre que no solo afectó a los latifundistas, quebró una cultura nacional. Estoy de acuerdo. Quebró un etos que se había venido construyendo desde la colonia durante siglos. Un orden, lo que se llamó un orden tradicional, que nos gustara o no nos gustara, tenía cosas buenas, tenía cosas muy malas, era un orden excluyente, violento, tenía muchas cosas malas, con un trato muy mal hacia la mujer, pero era el orden en el que la sociedad chilena se había criado, tenía una base religiosa en sus inicios, y cuando eso se quiebra de manera muy abrupta en el contexto además de la Guerra Fría, Revolución Cubana, si lo que finalmente lleva a Chile y a los países de América Latina a iniciar un proceso de reforma agraria en la década del 60 fue el impacto de la Revolución Cubana, y que Estados Unidos empezó a presionar para que se hicieran reformas en América Latina que impidieran una segunda Cuba. Eso es lo que explica el por qué tuvimos una reforma agraria iniciada por un gobierno de derecha.
iniciada por el gobierno de Jorge Alessandri. Entonces, ese quiebre que se empieza a producir a partir de ese momento y que termina, no con el golpe, termina en el año 90, cuando termina finalmente el régimen militar, esos 25 años quebraron, fracturaron a la sociedad chilena a un punto, a un grado en el que todavía seguimos viendo, 35 años después de haber terminado el régimen militar, que no alcanzamos a empezar a discutir sobre qué es lo que estamos escogiendo en esta campaña y aparecen los temas de Salvador Allende, las violaciones a los derechos humanos, Pinochet. O sea, es una cuestión que realmente muestra el nivel de traumatización de la sociedad chilena. Una cosa que no se puede dejar atrás. Gracias, profesora. Me acordé de las clases. Soñado, Max. Max fue profesor mío también de este tema, precisamente. Justamente de este tema y tiene una visión muy, muy clara de esa parte de la historia. ¿Cómo se sanan las sociedades, Max? Porque yo no sé por qué nosotros nos sanamos de una guerra civil donde murieron 10.000 personas el año 91, 1800, y no nos hemos podido sanar de esto. Por eso te digo, porque cuando tú ves el conflicto que ocurrió entre Alemania y Francia, donde murieron millones de personas, donde hubo una invasión de un país a otro. Que fue brutal. Y me refiero a Alemania y Francia en particular, porque hoy día no solo comparten fronteras, sino que comparten intereses. Entonces tú dices... O sea, a los 10 años ya estaban construyendo juntas la Comunidad Europea. Así es. Pero en ese caso hubo justicia. Sí, que ambos se pusieron de acuerdo y hubo una justicia. Y hay gente en este país que todavía siente que no hay justicia. Yo creo que las sociedades se van sanando en la medida que tú veas justicia. Y nos pasa hoy día. El mejor ejemplo es lo que pasa hoy. La gente está herida con este gobierno porque no ve justicia. En el caso Procultura no hay justicia, todavía no hay gente detenida. Entonces hay una sensación de injusticia y que la gente quiere ver esas pero presos. No se ha hecho justicia. Tú sabes cuánto le ha costado al Estado todas las violaciones a los derechos humanos, que a mí me parece que corresponde. O sea, yo no estoy negando que se le compense a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. A la pregunta de cómo se sana una sociedad con justicia, cómo lo hizo Alemania, cómo logró empezar a avanzar, porque después de que pasa todo lo que pasa, tomaron a esas personas y las sentenciaron. Yo tengo razón con Paz en que yo creo que la justicia es muy importante en los procesos de sanación, pero no podemos sentir que el proceso de Procultura, lo que ha implicado el caso Fundaciones, nos retrotrae de nuevo a discutir sobre Pinochet. Claro. Entonces la pregunta es, ¿hay algo de utilitarismo también en todo eso neogárico? Claro, porque el bombo, ese es el bombo, ese es lo que le permite meter bulla. Yo les quiero decir algo antes de ir a la pausa, porque tengo que ir a la pausa. Yo viajé a Europa en el año 74, sí, con mi hermano, que en paz descanse. Tomamos esos típicos tours que se tomaban, que te llevaban a Europa en bus, ¿no es cierto? Y me acuerdo una cosa que tengo pegado. En el año 74, ya Allende era un ídolo en Europa. El aparato comunicacional de la izquierda, del Partido Comunista en general, llevó a Allende a una condición de héroe, y al tiro antes incluso de conocerse las violaciones de los derechos humanos, porque muchos de los que apoyamos al gobierno militar después nos dimos cuenta de las violaciones de los humanos y nos alejamos un poco, y en el caso mío yo siempre he condenado las violaciones a los derechos humanos, pero ya en esa época, entonces el aparato comunicacional de la izquierda, de haber derrotado al único gobierno comunista que había subido en esa época, porque después han habido otros, en esa época que había subido al poder mediante las elecciones, era Allende. Todos los demás partidos comunistas eso fue lo que hizo la diferencia. Entonces, justamente eso lo defendieron con mentiras. La idea original de Allende era una idea que aparecía muy atractiva, sí, claro, que era la idea de hacer una revolución socialista por vías pacíficas y manteniendo la democracia, sí, claro, sin llegar a una dictadura. Sí, una dictadura totalitaria. Eso pero la gente que lo seguía quería la dictadura del proletariado. Estoy de acuerdo. Claro, ya. Vamos a la pausa. Y ahí lo escuchó usted, sin cortes ni filtros. En un Chile donde abundan los discursos maquillados y las dobles caras, necesitamos más voces que hablen claro. Porque lo que está en juego no es un simple debate ideológico, es el futuro de nuestra patria, la libertad de nuestros hijos, la esencia misma de nuestra forma de vida. El comunismo no trae igualdad, trae miseria. No trae justicia, trae opresión.
Por eso, le digo, mantenga los ojos abiertos, cuestione, no se deje engañar por los mismos cuentos de siempre. Y si usted piensa como yo, suscríbase al canal, déjele un me gusta a este video y compártalo. Porque mientras más despertemos, menos podrán engañarnos. Aquí seguiremos atentos. Porque en tiempos de confusión, alguien tiene que vigilar. Soy el vigilante conservador, y este no es un tema menor.